Muy buenas, la Fórmula 1 viaja a Singapur y es uno de los circuitos más extremos de todo el calendario, sin duda. Así que en este vídeo vamos a repasar esos datos que lo hacen tan especial, comparándolo con el resto del circuito y además echando un vistazo a los datos de telemetría que siempre ayudan a contextualizarlo todo bien. Así que, empezando por las características generales del circuito, pues un poco la longitud y demás, nos encontramos con 61 vueltas, que es un número bastante normal, ¿no? Bastante la media, como podéis ver por la línea vertical. Esto es porque apenas tenemos 5 kilómetros, un poquito más, casi 5 con 1 kilómetro, y esto, pues una vez más, está en la media, ¿no? Porque el número de vueltas siempre va un poco de la mano con esto, aunque también depende del tiempo que se haga por vuelta y demás, pero bueno, más o menos suele depender mucho de la distancia del circuito. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que la distancia entre la meta y la primera frenada, es decir, no el vértice de la curva, sino en el punto en el que se frena, no es muy larga. Por lo tanto, en salida, pues sí que puede haber alguna oportunidad de adelantamiento, ya lo hemos visto otros años, sobre todo si alguien falla, pero lo normal es que más o menos se conserven las posiciones, a no ser que alguien falle estrepitosamente. Por lo tanto, es una carrera en la que la clasificación va a ser fundamental, porque tener buena posición te va a garantizar mucho, no solo en la primera vuelta, sino en el resto de la carrera, porque es bastante complicado adelantar. Aquí tenemos los datos de telemetría en una vuelta más básicos, ¿no? Entonces tenemos aquí la velocidad, las marchas, revoluciones por minuto, acelerador, freno, giro de volante, como siempre, pues son datos extraídos de simulación, o sea que hay que cogerlos un poco con pinzas, pero sí que nos sirve para ver la poca distancia que hay hasta la primera frenada. Como veis, esto es la velocidad, sigue subiendo hasta este punto, que es cuando se suelta acelerador, se pisa freno y es cuando se cae. Si os fijáis, la distancia es escasa comparada con todo el resto de la vuelta, que es una vuelta de algo menos de 5,1 kilómetros, que es más o menos normal, pero fijaos en lo poquito que ocupa la recta de meta en este circuito. Lógicamente esto viene fomentado porque, si os fijáis, la recta de meta empieza bastante antes, en la vuelta anterior, pero la línea de la meta está bastante atrasada en la recta de meta. Por eso, en la salida hay tan poca distancia hasta la primera curva. En cuanto a las curvas, empezamos con los datos extremos. Tenemos 23 curvas, que son una barbaridad, que podéis pensar, bueno, Arabia Saudí tiene más. Sí, pero es un circuito de unas características muy diferentes. En la proporción de cuántas curvas hay a izquierda y a derecha, como veis, está bastante desequilibrado, porque tenemos 14 curvas a izquierda y solamente 9 a derecha. Hay 5 curvas de diferencia. En cuanto a la densidad de las curvas, que es un reto que a mí me gusta mucho hacer, como veis, está tan solo por detrás de Mónaco, y esto lo convierte en uno de los circuitos extremos. ¿Qué significa esto? Que para lo largo que es el circuito tenemos muchísimas curvas. Tan solo el circuito de Mónaco tiene más número de curvas por kilómetro de circuito, porque evidentemente Mónaco tiene menos curvas, pero también es mucho más corto, por eso le adelanta en este ratio de la densidad de curvas. Luego, en cuanto al tipo de curva, pues si os fijáis, tenemos 3 curvas lentas hacia la izquierda y 4 curvas lentas hacia la derecha, que parecen poquitas, pero para ser un tipo de curva lenta son bastante, porque si os fijáis, en el resto del circuito, excepto en Mónaco, apenas tenemos curvas lentas, pues a lo mejor tenemos 3, 4 en total, y aquí tenemos 4 hacia la derecha y otras 3 hacia la izquierda. Por lo tanto, es un circuito donde hay bastantes curvas lentas, igual que también hay bastantes curvas de velocidad media. Fijaos en la cantidad de curvas de velocidad media hacia la izquierda que tenemos. Esto se traduce en un desgaste bastante alto en el lado derecho del coche, porque es verdad que las curvas de velocidad media y las de velocidad alta son las que más desgasten, y aquí pues están muy desequilibrados. Y luego, en cuanto a curvas de velocidad alta, pues son de las que menos tenemos, solamente tenemos 3, y además las 3 están concentradas hacia la izquierda. Por lo tanto, más desgaste todavía para el lado derecho del coche, y no solo en el neumático delantero derecho, sino que el trasero derecho también suele sufrir bastante. Para hacernos una idea de la cantidad de curvas que tenemos, en vez de fijarnos en el giro de volante, yo prefiero fijarme en el de la velocidad, porque se ve mucho más claro cómo estamos constantemente subiendo, bajando, subiendo y bajando, y esto es por la cantidad de curvas que tenemos. Y para contextualizarlo todavía más, lo vamos a comparar con este circuito, el de Monza. Si os fijáis, nada tiene que ver el gráfico de la velocidad, que es verdad que es uno de los circuitos en los que menos densidad de curva tenemos, pero es que es justo el anterior. Por lo tanto, fijaos de dónde venimos, fijaos en la forma de esta línea de la velocidad y hacia dónde vamos, constantemente arriba abajo. Por lo tanto, son dos circuitos muy extremos y en este caso de mucha más exigencia. En cuanto a los frenos, pues malas noticias otra vez, porque es uno de los circuitos en los que más veces se toca ese freno. Y esto, por supuesto, acompañado de 2 frenadas que son muy fuertes. Por lo tanto, hay 13 frenadas que se podrían considerar medias y 2 que se podrían considerar fuertes. Pero ahora vamos a echar un vistazo a esos gráficos de telemetría para entender hasta qué punto son fuertes y hasta qué punto son medias, ¿no? Y no se pueden considerar fuertes. En cuanto al porcentaje de vuelta frenando, una auténtica locura, más de un 20% de la vuelta estamos tocando el freno, tan solo por detrás del circuito de Mónaco. Ojo, teniendo en cuenta que esto es en porcentajes, pero un 20% en Singapur son muchos más metros que 20% en Mónaco, que es un circuito más corto, ¿no? Como es lógico. La temperatura máxima es de las más altas de todo el
calendario, la temperatura media igual y la temperatura de frenos mínima igual. Y digo de las más y no la más, aunque lo veáis ahí arriba del todo, porque estos datos son de simulación. Entonces yo lo que quería era comparar todos los circuitos, entonces hemos cogido las mismas condiciones con los mismos reglajes en todos los circuitos. Cambiando condiciones y reglajes, pues estos datos lógicamente pueden variar un poco. Este gráfico rojo es el del freno y como veis estamos constantemente pulsándolos, y todavía más si lo comparamos con el circuito de Monza. Fijaos en la forma que tenía este gráfico y la forma que tiene ahora en Singapur, no tiene nada que ver. Además tenemos aquí una frenada muy fuerte, por aquí tenemos otra que también es media tirando a fuerte, otra por aquí que también es fuerte, y eso pues se ve por supuesto reflejado en la temperatura de los frenos, que la tenemos por aquí. Si os fijáis, estamos constantemente en un rango muy alto de temperatura. Aquí alcanzamos el mínimo, pero ese mínimo, si lo comparásemos como en otro circuito, estaría bastante alto. Por lo tanto, empieza la vuelta y calentamos mucho los frenos porque hay una frenada importante, y luego en el siguiente tramo sí que se puede refrigerar un poco, pero a partir de ahí constantemente en un rango muy alto de temperaturas. Por eso es tan complicado refrigerarlos aquí, porque estamos constantemente dando golpe de freno y eso hace que no haya tiempo suficiente para reducir mucho su temperatura. Y un dato muy interesante es que no se llega a girar el volante demasiado en ninguno de los puntos del circuito. Es verdad que la curva 13, por ejemplo, es muy cerrada y hay que meter bastante giro de volante, pero en el resto del circuito solemos tener un punto en el que haya que meter todavía más giro de volante. Esto lo entenderemos mejor mañana, que vamos a hacer un análisis bien al pilotaje, vamos a explicar cómo se traza cada una de las curvas, así que los que no estáis suscritos, pues os recomiendo que os suscribáis para no perderos ese vídeo de mañana, y además también haremos especial hincapié en lo que hemos visto de las frenadas, ¿no? En qué curvas hay que frenar mucho, en cuáles hay que dar simplemente un golpecito de freno, y de esa manera entenderéis mejor el circuito. Pero algo interesante aquí que también viene del lado de los reglajes, que tú puedes poner unos reglajes que te permitan meter más fácil el coche en curva, por lo tanto meter menos giro de volante, y hay otros que te van a obligar, por supuesto, a meter mucho más giro de volante para que el coche gire lo mismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces eso también va a influir mucho. En cualquier caso, el giro absoluto medio es muy alto al nivel, ojo, de Países Bajos, es decir, ese circuito de Zandvoort, y el porcentaje de vuelta que estamos en recta es bastante bajo. Quizá es más alto de lo que podríamos esperar porque, por ejemplo, hay otros circuitos en los que vamos todavía menos tiempo con el volante recto, como puede ser el propio Zandvoort, como puede ser el circuito de Mónaco, pero este circuito de Singapur, aunque pueda sorprender, aunque lo entenderéis mejor mañana, sí que tienen tramos de recta bastante importantes. Lo que pasa es que eso enlaza directamente con tramos de curva a un lado y otro, y eso por supuesto hace que suba tanto ese ratio de curvas por kilómetro de circuito que vimos al principio. Aquí se ve claramente, no estamos girando un lado y otro, no tenemos curvas tampoco demasiado largas, sino que es meter un volantazo y volver a enderezar, o incluso enderezar hacia el otro lado, volantazo a un lado, volantazo a otro, pero no tenemos curvas que sean muy largas. Por ejemplo, aquí sí que tenemos una que es relativamente larga, que concretamente está en la curva número 5, la entenderéis mejor mañana, pero aparte de eso son curvas normalmente de meter un volantazo y quitar el giro volante. Volantazo a un lado y quitamos giro volante. No son curvas muy largas en definitiva, sino que suelen ser curvas de meter un volantazo, enderezar y salir de ellas. Ya para terminar, en cuanto a la aceleración, pues apenas podemos llegar a meter esa octava marcha, porque la octava marcha es la última, lo que significa que es el rango máximo de velocidad de un Fórmula 1. Es un circuito en el que sí que tenemos algún tramo de recta, como hemos visto antes, pero no es excesivamente largo. Por lo tanto, vamos muy poquito tiempo en ese rango máximo de velocidad. En cuanto al porcentaje de vuelta en el que estamos acelerando a fondo, pues es muy bajo, porque sí que hay muchas curvas que en la salida tienes que jugar muchísimo con el acelerador y pisando poco a poco, que también hablaremos de ello mañana. Entonces hay que jugar mucho con el acelerador a medio gas, no pisar a fondo de golpe, porque entonces pierdes el coche de forma muy fácil. Así que esto hace que el porcentaje de acelerando a fondo sea todavía más bajo, y bueno, la velocidad media final del circuito, pues como podéis comprender y como podíais prever, pues también es de las más bajas de todo el calendario, tan solo por encima de Mónaco, pero una vez más tened en cuenta que estos son datos de simulación, es decir, no es que la velocidad media vaya a ser exactamente 170 km por hora, sino que si lo comparásemos en las mismas condiciones todos los circuitos, pues sería de los más lentos de todo el calendario. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Solo recordaros que tenéis Level Up Academy, los que queréis aprender más de Fórmula 1, de automovilismo, de carreras virtuales, de todo, porque ahí tenemos cursos explicados, mucho más ordenados, entrando en profundidad en todo lo que tenga que ver con automovilismo y Fórmula 1, así que echadle un vistazo, que como digo siempre, la primera clase es gratis, le podéis echar un vistazo y si os gusta el formato y todo eso, pues os apuntáis, que mientras tengáis activa la membresía, que la podéis cancelar cuando queráis, vais a poder acceder a todos los cursos, a las masterclasses, a la descarga, a los certificados, al soporte para las dudas, así que echadle un vistazo, os apuntáis si os interesa, y nada, como siempre os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, agradecimiento especial por supuesto a todos los que ya están allí en Level Up Academy, y nos vemos mañana hablando del pilotaje en este circuito de Singapur.